11 de la mañana con 38 minutos en todo el país. Ya estamos con nuestro primer invitado aquí en el estudio. Antes nos convoca el móvil. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, en esta recorrida que está haciendo el móvil de la mañana del 11 nos vinimos hasta Los Dedos, hasta La Mano, aquí en Punta del Este, porque comenzaron los trabajos de refacción. Es un lugar donde la verdad estaba bastante deteriorado por, bueno, el lugar en el que está, las inclemencias del tiempo muchas veces juegan una mala pasada, pero también no nos olvidemos que es un lugar donde es muy visitado, donde mucha gente se saca fotos, se sube, inclusive a pesar de las barreras que se han colocado, del pequeño alambrado que se ha colocado, la gente se sube a Los Dedos y bueno, eso provoca que también tenga un deterioro importante. La Mano es parte del Paseo de las Américas, un conjunto de esculturas que está aquí en la parada 1 de La Brava, aquí en Punta del Este, Paseo de las Américas que va a ser refaccionado. En este caso es un trabajo en conjunto de la Intendencia con Centro Cultural Cablin. Más precisamente paseos públicos de la Intendencia con Centro Cultural Cablin. En este caso es una empresa terciarizada, contratada, que comienza con esta escultura en particular. Luego van a continuar con el resto, pero esta es la primera en ser restaurada y mejorada. Hay varios puntos a tener en cuenta en este caso. Lo que se está haciendo ahora, lo que podés ver ahí, Marce, es hacer como un recapado. Se va a llegar a cero, la idea es ir puliendo hasta llegar a cero, y una vez que se llega a cero, ahí recién empezar a reconstruir. En este caso, en el primer dedo, que ves que ahí están trabajando con Portland, lo que pasó ahí es que, bueno, el último, el quinto dedo, ¿cómo lo mira? Marcelo Birro me señala, me dice el último, bueno, el primero en la imagen. Lo que pasó acá es que el deterioro era tan grande que inclusive había agujeros, no solamente problemas en el recapado, sino que había agujeros en el dedo, agujeros en el Portland, que bueno, que hay que empezar a reconstruir. Eso es lo que estás viendo que están haciendo en este momento y en ese dedo en particular. Los tres del medio son los que menos deterioro tuvieron, también nos contaban ellos. Se va a llegar a cero, una vez que se llega a cero, que se pula, que se llegue a la superficie bien lisa como era en su origen, bueno, de ahí se va a volver a pintar. La particularidad es que se va a volver al origen, la pintura no va a ser gris como es ahora, sino que va a ser un color piel, un color arena, que así era su origen allá por los 80 cuando se construyó, 82 si no recuerdo mal, lo que nos decían por aquí, era ese el color de origen y a ese color se quiere volver. Otra de las cosas que se quiere hacer es volver a la arena, de que más allá de este paseo que está precioso y que está súper bien hecho, de volver a la arena y que las bases de los dedos estén en la arena como también era su origen. Y en tercer lugar, otra de las ideas que se quiere instalar en esta obra, que va a llevar más o menos un mes, mes y medio, dependiendo también del tiempo, ¿no? De cómo esté el tiempo, es iluminarlos. Acá los dedos van a tener luces abajo para que durante las noches estén iluminados y sea otro atractivo más el venir a sacarse fotos aquí. Con la particularidad de que, bueno, de que según el día o la fecha de celebración o de conmemoración se puedan ir cambiando los colores. Por ejemplo, Día de la Mujer, se van a colorear de violeta, no sé, prevención de cáncer de rosado, y así sucesivamente con las fechas que haya conmemoración de algo, celebración de algo, también poder tener ese color alusivo a la fecha. Así que, Marce, como te decía, aquellos que visiten Punta del Este, aquellos que lleguen a Los Dedos para sacarse la foto en estos días lo van a poder hacer, pero de una forma distinta. Muchos de los turistas están utilizando el otro lado, digamos, de La Mano, que es donde todavía no ha sido intervenida, y bueno, y sacándose la foto de una manera distinta, porque por lo menos un mes, mes y medio nos vamos a encontrar con este panorama de trabajos de obra y reconstrucción de La Mano, que luego se van a ir trasladando para el resto de las esculturas que forman parte de este Paseo de las Américas aquí en Parada 1 de Playa Brava. Laura, capaz que en todo este relato a mí se me escapó, ¿no? Pero no te escuché hablar de la prohibición de subirse a la escultura. O sea, ¿por qué permiten que se trepen a los dedos y que los rayen, que los rompan, que los agujereen? O sea, las fotos sacátela en la mano, estupendo, pero yo no veo que nadie se suba a ninguna escultura ni a ningún monumento para sacarse una foto. Directamente tendrían que prohibir subirse a los dedos, punto.
Claro, lo que pasa es que, a ver, desde sus inicios fue una foto obligada, la gente se subía a los dedos y demás. Luego, cuando se hizo esta pasarela, este paseo en madera, se colocaron, bueno, las vallas con el alambrado, pero nunca se colocó un cartel. Eso que vos decís, que yo tampoco lo mencioné, no hay cartel de prohibición. Y de hecho recuerdo que hace unos cuantos años atrás se habían visualizado por las cámaras, cuando recién se habían colocado las cámaras de videovigilancia, unos jóvenes, capaz que te acordás, Marce, vos también, unos jóvenes que habían grafiteado los dedos. Y bueno, la pena o la sanción que se les impuso en aquel entonces fue venir y pintarlos y arreglarlos. No sé si te acordás, hace unos cuantos años sí, de me esto. acuerdo. Pero en realidad, ¿te acordás, viste? Pero en realidad, digo, no hay ningún cartel que diga nada, no hay nada. Entonces, bueno, extraoficialmente nos contaron que la idea de hacer como una especie de cerramiento está. El tema es cómo hacerlo para no dañar, por supuesto, la escultura en sí y tampoco dañar esa típica foto que recorre el mundo, ¿no? Buscarle la vuelta para que ese cerramiento sea efectivo, porque ahora está, pero no es efectivo. Entonces, buscarle la vuelta para que sea efectivo y que no dañe el paisaje, ni la estructura, ni no sé cómo lo van a lograr, la verdad, pero se está trabajando en eso. Extraoficialmente me contaron que es una preocupación que tiene, bueno, la gente del municipio, la intendencia, por supuesto también, en buscarle la vuelta para llegar a esa posibilidad, porque si no es imposible, digo, la gente viene, no cuida. Eso pasa lamentablemente en muchas esculturas, ¿no? Ahora, el hecho de que eso de treparse se haga desde el año 1982, que es desde cuando el chileno Igarzábal hizo esta escultura, no quiere decir que esté bien. El hecho de que, bueno, pero siempre se han subido, no quiere decir que esté bien. Yo digo otra cosa, en vez de pensar en una reja o en un cerramiento que va a estropear la visual de la mano, sin lugar a dudas, hay una cámara de seguridad enfrente a los dedos. Tenemos a la seccional 10ª de policía a 8 cuadras. Es tan sencillo como estar monitoreando y cuando ves que, porque además no es que, fue un segundo, se subió y bajó. O sea, mientras se suben, se quedan ahí bobeando y sacándose fotos o lo que vayan a hacer, bueno, que llegue la policía y los baje. Me parece, ¿no? Capaz que no es sencillo, porque decir, bueno, no, pero no puedo estar todo el día mandando un móvil para que la gente, y en temporada, ¿cómo haces? Y bueno, en temporada habrá que poner un patrullero ahí, qué sé yo. Pero me parece que no tenemos que decir, bueno, a los vándalos vamos a enrejarnos para los vándalos. No, hay que educarlos y hay que sancionar a quienes no cumplen las normas que cumplimos la mayoría. Es una opinión. Claro, de todas maneras, Marce, para que eso se cumpla primero, tenemos que poner un cartel indicador, ¿verdad? Bueno, obvio, claro. Porque si yo a un turista vengo con un patrullero y le digo, señor turista, lo llevo porque usted se subió al dedo índice, el turista me va a decir, no, está prohibido. Entonces vamos a empezar a poner, claro, pero no es obvio, pero no hay. Bueno, tampoco hay cuidado. Es Lo un que detalle. digo que es obvio es que está claro que estamos hablando de primero poner un cartel, prohibido subirse a la escultura y después los controles. Digo, eso es una obviedad. Pero evidentemente algo hay que hacer. Y me parece que la solución no es poner una reja, porque como vos decías, nada que ver la imagen de los dedos con el océano detrás o con la playa o con Punta del Este, con toda una reja que la circunde. Me parece que no es por ahí. Me parece. Gracias, Laurita. Sí, no sé cuál va a ser la solución que le van a encontrar, pero la verdad que más allá de la foto del turista subido arriba del dedo, hay que buscarle la vuelta para que se deje de grafitear, para que se deje... Te estoy hablando de agujeros, habían agujeros en los dedos. O sea que ahí hay gente que vino, que piqueteó, que rompió, digo, más allá de la subida en el dedo, claro. Hay gente que viene y que obra de mala fe. A provocar Entonces, daño. a eso hay que apuntar. Exactamente. Claro, Laura, exactamente. Tal cual. Laura, muchas gracias. Muy oportuno esto de mostrar las obras de refacción que se le está haciendo a esta escultura de los dedos en la Playa Brava de Punta del Este. Gracias a los compañeros del móvil. Vamos a volver con ellos más adelante. Ahora le damos la bienvenida al doctor Fernando Fernández, jefe de epidemiología del Hospital de Maldonado. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy preocupados por los casos de tuberculosis que se están dando en el departamento, una enfermedad que de repente no digo que ya había sido extinguida o que ya no existía más, pero que tengamos la situación que tenemos hoy es preocupante. ¿Qué nos puede decir? Sí, es una enfermedad que en la década de los 80 la consideramos prácticamente controlada.
Es decir, tanto fue así que en algún momento hasta se cuestionó la necesidad de que tuviéramos una comisión honoraria de lucha contra la tuberculosis. Pero bueno, distintos factores hicieron que a partir de fines de los 80 y sobre todo en los 90 volviésemos a tener un repique, digamos, de la enfermedad. Y bueno, hoy estamos frente a una situación de una enfermedad, digamos, con un nivel de ocurrencia alto, tanto que bueno, nos preocupa a todos los prestadores de salud. De hecho, comentábamos ahora fuera de cámaras que la semana que viene nos vamos a reunir convocados por el Ministerio para ver qué medidas empezar a tomar o profundizar, porque no es que no se toman, pero profundizar algunas para ver si podemos revertir por lo menos parcialmente esta situación. ¿Cuáles son las causas de la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Transmisible, infectocontagiosa, podríamos decir, producida por una bacteria, ¿no? Que se llama bacilo de Koch, la gente la conoce en general de esa manera, o Mycobacteria tuberculosis es el nombre científico, que se transmite fundamentalmente, por lo menos en los casos que tenemos en Uruguay, de persona a persona. Es de transmisión aérea, es decir, se transmite desde una persona enferma que expulsa estos bacilos y estas bacterias y son, digamos, captados a través del aparato respiratorio por una persona vulnerable, digamos así, y puede o no desarrollar la enfermedad. Se infecta y dependerá, digamos, cómo está su sistema inmune, si va a desarrollar la enfermedad o si la enfermedad quedará, la infección, mejor dicho, quedará ahí latente, quizá toda la vida, o en algún momento algún factor pueda hacer que se desarrolle la enfermedad tuberculosa, ¿verdad? Usted decía, contagio a personas vulnerables. ¿Necesariamente tiene que ser un estado de vulnerabilidad o si una persona sana no se contagiaría? Bueno, depende de otros factores, pero sí, digamos, para que desarrolle la enfermedad tiene que haber un cierto grado de vulnerabilidad, que tenga que ver con su sistema inmunitario, con su nivel nutricional, fundamentalmente eso, ¿verdad? O sea, el hecho de cómo se defiende la persona de esa bacteria que está entrando en su organismo a través del aparato respiratorio. La cosa importante a decir que si bien conocemos sobre todo la tuberculosis pulmonar, y en general uno piensa en tuberculosis y piensa en la lesión del pulmón, hay formas extrapulmonares. Puede afectar los huesos, otros órganos del abdomen, etc. ¿Cómo hacemos para prevenir? Es decir, para yo no contagiarme, ni que hablar de otra persona, que la persona al toser de repente cubrirse, no con la mano, sino con el pliegue del codo, algo que ya hemos visto también en otras patologías, pero ¿cómo es la prevención de esta enfermedad? Bueno, es muy importante, digamos, lo que llamamos el interrumpir la cadena epidemiológica. Antes de contestar esa pregunta, si me permite, me gustaría decirle que la tuberculosis es una enfermedad tratable y curable. Si bien hay algunos problemas que tienen que ver sobre todo con la resistencia a los medicamentos, es una enfermedad tratable y curable. Entonces, primero que nada, la mejor manera, digamos, es tratando al enfermo, y uno de los aspectos fundamentales que a veces fracasamos es el tema de la búsqueda de contactos. Aquellas personas que han tenido un contacto estrecho, intradomiciliario o laboral extenso, en fin, con un caso, deben estudiarse y eventualmente tratarse. Ese es un aspecto fundamental, digamos, ¿no? Seguramente es uno de los aspectos más importantes para interrumpir, digamos, la cadena de contagios. Y después, bueno, con respecto al caso, a la persona enferma, la importancia del tratamiento. Una persona bien tratada, en pocas semanas, deja de transmitir la enfermedad. ¿Con antibióticos? Con antibióticos. Antibióticos específicos, ¿verdad? En nuestro país el tratamiento lo realiza la comisión honoraria, es un tratamiento, bueno, gratuito, por supuesto, controlado y supervisado. O sea, la persona debe concurrir diariamente a recibir, digamos, la medicación en la lucha. A veces si hay temas de distancia, en fin, se realiza alguna coordinación con algún servicio de salud que quede más cerca, digamos, de la casa del paciente, pero no es que se le da el antibiótico y tómelo como puede ser, no sé, una infección de garganta, sino que hay un seguimiento muy de cerca. A pesar de lo cual, usted no me lo preguntó, pero a pesar de todo este control y esta supervisión, tenemos mucha gente que abandona el tratamiento. Ese es el otro problemón que tenemos a nivel comunitario, ¿no? En algún momento nosotros teníamos un altísimo nivel de
de fracasos, digamos, por abandono del tratamiento. Hoy en día ha bajado algo, pero todavía, digamos, es uno de los aspectos a resolver, ¿no? ¿Qué hacemos con aquella persona que se empieza a sentir bien o por distintas razones abandona el tratamiento? ¿Son tratamientos muy prolongados? Y son tratamientos que en general duran alrededor de unos 9 meses, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero ese sería un poco el tiempo promedio. Y bueno, a veces se vuelve tedioso, digamos, el hecho de tener que concurrir diariamente, etcétera, etcétera. Pero es fundamental, porque el hecho de que la persona se sienta bien a los 2, 3 o 4 meses no quiere decir que esté bien o que esté curada. Entonces, es muy importante también trabajar sobre ese aspecto, ¿no? Sobre el evitar, digamos, los abandonos del tratamiento. Y me imagino, le iba a preguntar, usted en parte ya lo respondió, que en cuanto a la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos, a la medicación, eso no puede ser una excusa el decir no accedo al tratamiento o a los medicamentos. Para nada, pues ya digo, es un tratamiento gratuito que independientemente de la cobertura que tenga la persona, se la brinda la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, de manera que tampoco hay tickets ni nada que pueda hacer limitar, digamos, la accesibilidad, digamos, ¿no? O sea que no pasa por ahí el tema pasa fundamentalmente por la educación, por la adherencia que nosotros le llamamos al tratamiento por parte del usuario, pero que a su vez depende de la educación. Entonces es una enfermedad sobre la cual, un poco usted lo decía al inicio, ¿no? Hoy lo hablábamos, hay mucha gente que ni piensa en la existencia de la enfermedad, parece una enfermedad del siglo XIX o de principio del siglo XX. Sin embargo está en un nivel alto de incidencia y bueno, esos son algunos de los aspectos sobre los cuales hay que trabajar para tratar de reducir la transmisión. Está claro que hay una escala en cuanto a la gravedad de la enfermedad, ¿no? Desde pacientes que hacen el tratamiento y se curan y no pasa nada, que no le queden secuelas, hasta gente que hasta puede provocar la muerte. Sí, sí, es una enfermedad eventualmente letal, sí, claro, sí, sí. Es decir, una persona que tiene una tuberculosis, digamos, la historia natural de la enfermedad es hacia la muerte. O sea, se revierte la situación gracias al tratamiento antibiótico, ¿verdad? O sea que sí, sin duda es una enfermedad. Y de hecho tenemos casos, hay que decirlo, casos de muerte por tuberculosis, fundamentalmente en personas que han abandonado el tratamiento. Es increíble, la verdad, ¿no? Por la persona de que morirse de una enfermedad de esas en el siglo XXI y que porque es prevenible y es curable, una enfermedad curable que depende de la constancia del paciente, que de repente esa es la pieza clave, que de repente hace fracaso en un tratamiento. Y en cuanto a las franjas etarias, doctor, digo... Es una enfermedad que predomina claramente en adultos, alrededor del 85% son personas adultas. Digamos, no hay después un predominio neto en determinados grupos etarios, ¿no? Como tampoco, digamos, una cosa importante que decíamos, no hay ningún país del mundo que esté exento de tuberculosis tampoco, ¿no? O sea que ni siquiera que los países del primer mundo, digamos, lo han resuelto en forma 100%, ¿verdad? No está erradicada ni mucho menos. Para nada, para nada. Todo lo contrario, es decir, otro de los aspectos que también hay que mencionar que tiene que ver con esto ha sido el tema de la pandemia del VIH-Sida, ¿no? Hay una proporción quizá más baja de lo que la gente piensa, pero que anda alrededor de un 20%, un poco menos, que está vinculada con el VIH-Sida también. O sea que, como vemos, son muchos factores que están incidiendo. Pero un poco el mensaje sería ¿verdad? O sea, tratamiento prolongado sí, pero curable, enfermedad tratable, se puede prevenir las complicaciones y la muerte, estamos hablando de la muerte precoz, por supuesto, y por lo tanto, entonces, yo creo que esos son un poco los aspectos centrales sobre los que habría que insistir, ¿no? ¿Usted subrayaría, más allá de lo que dijo recién, factores de riesgo, algo que la persona pueda evitar en ciertas conductas o hábitos para prevenir la enfermedad? Un factor importante que en su momento acá en Maldonado lo consideramos por lo menos uno de los factores de riesgo importante, está vinculado con el consumo problemático de drogas también. Las personas que tienen un consumo problemático de drogas en una proporción muy, muy alta son inmunodeprimidos, por distintas razones, o por el propio estupefaciente, o por los hábitos alimentarios que tienen cuando consumen, o
o por la asociación con otro tipo de hábitos, como puede ser el alcoholismo, en fin. Lo cierto es que son uno de los factores de los grupos de riesgo, junto con los inmunodeprimidos y junto con las personas de más bajo nivel socioeconómico educativo, ¿verdad? O sea, desalimentados, desnutridos, también es un factor importante. Evidentemente el sistema de salud es la malla de contención y de tratamiento para las enfermedades, pero trabajar en prevención podemos trabajar cada uno de nosotros, ¿no? Sin duda. ¿Se trabaja desde el Estado en prevenir y en informar a la población para evitar este tipo de situaciones? Bueno, se trabaja mucho, es decir, me consta que el Ministerio está preocupado en esto, es decir, y se trabaja mucho, digamos, quizá no en grandes programas educativos desde los medios de comunicación, en fin. Faltaría eso, ¿no? Quizá. Yo creo que de todos modos este tipo de instancia que estamos teniendo, como bajándolo, digamos, a la realidad, más allá de que los sports y ese tipo de cosas también tienen su aporte, pero se trabaja mucho, digamos, en lo que es la educación al personal de salud, que además somos también un grupo de riesgo, Claro. por el nivel de exposición que tenemos, y se ha empoderado mucho a los prestadores de salud, porque antes teníamos un caso sospechoso, se lo pasábamos a la comisión honoraria. Hoy nos tenemos que hacer cargo de ese paciente, si bien la comisión lo va a seguir, lo va a tratar, etcétera, pero hay también, digamos, un compromiso individual. Entonces, eso yo creo que ha sido un cambio importante en los últimos años, es decir, que cada prestador, digamos, tenga, porque digamos, la lucha es imposible que pueda seguir a todos los casos nuevos, más los que vienen de tiempo antes, es decir, justamente, por ejemplo, para evitar el tema del abandono del tratamiento, ¿no? Yo creo que eso es uno de los aspectos que ha mejorado y que ha sido valorado en su momento como un impacto positivo a partir del 2015, cuando el tema llegó prácticamente a su máxima expresión. La semana que viene es la reunión con las autoridades. Exacto. ¿Va a ser acá en Maldonado? Sí. Entiendo que cada dirección departamental de salud ha convocado a sus propios prestadores para comunicarnos, ver un poco qué medidas tomar ahora más, ¿verdad? ¿A nivel del ministerio también van a participar de la reunión? Sí, de hecho fue convocado por el Ministerio de Salud. Ajá, bien. Sí. Doctor, tenemos que redondear la entrevista y quiero preguntarle, una de las últimas veces que usted ha venido, hablamos de las ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, Sí. hablábamos de la prevalencia de la sífilis en recién nacidos, que era realmente preocupante. ¿Eso se ha logrado controlar? ¿Sigue en aumento? Afortunadamente en los últimos meses, es decir, hemos tenido, tenemos que decirlo, una reducción de casos. Quizá no ha pasado el suficiente tiempo como para poder decir hemos logrado una disminución, una tendencia de disminución. Pero lo cierto es que hemos asistido a un número menor de casos en recién nacidos. En población general el tema nos sigue preocupando, seguimos teniendo un nivel de incidencia y de prevalencia, como usted dice, y con muchas reinfecciones, porque, por ejemplo, la sífilis es una enfermedad que no nos da inmunidad definitiva, por lo tanto la persona perfectamente puede infectarse todos los años, ¿no? Depende un poco de lo que recién decíamos, de los hábitos, es decir, es muy poco lo que puede hacer el servicio de salud, más allá, perdón, en realidad mucho, puede educar, pero en realidad depende mucho, digamos, del hábito o del estilo de vida que la persona decida adoptar, ¿verdad? Así que bueno, es un tema que todavía está en carpeta, digamos. Se ha reducido el problemón de la sífilis neonatal, pero seguimos con la sífilis a nivel comunitario. Que también es poco comprensible, ¿no? Que hoy en día algo que depende de nuestra conducta, que es prevenible, que es curable y que tengamos esas enfermedades por prácticas irresponsables, porque nadie dice no hagas esto, hacelo pero de manera responsable. Se previene con preservativo que está accesible a todo el mundo en forma gratuita en los servicios de salud y se trata con uno de los medicamentos más baratos como es la penicilina. Así que la verdad que es poco entendible, digamos, que estemos frente a esta situación. Doctor Fernández, sí, quería agregar algo más. No, al contrario, agradecer. Le agradezco muchísimo por su presencia hoy. Igualmente. Muchas gracias. Hacemos una pausa, son las 12:03, ya venimos.